Hoy empezamos una serie de 11 episodios sobre decolonizar el diseño. Esta serie es posible gracias a la Sociedad de Historia del Diseño, Design History Society, que me dio la beca Decolonizando la Historia del Diseño, Decolonizing Design History Grant. También me asesoraron a quienes entrevistar fuera de Latinoamérica para que esta serie tenga una perspectiva más internacional. Esta serie tiene entrevistadas y proyectos desde India, Argentina, España, Ghana, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Australia, Ecuador y Paraguay. Es una serie trilingüe con episodios en portugués, español e inglés. Entrevisto a diseñadores, artistas e investigadoras. Mariela Yeregui es una artista, investigadora y educadora argentina que reside en Rhode Island, en Estados Unidos. Charlamos de espacios de complicidad, de espacios vinculantes y de afectos, donde nos encontramos a través de textiles y tecnología. Mariela nos introduce a los saberes decoloniales y cómo se entrecruzan con su trabajo como educadora. Ella fundó y dirigió una maestría en la Universidad de 3 de Febrero, en Buenos Aires, que se llama Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas. Y ahora es profesora del Departamento de Medios Digitales de la Escuela de Diseño de Rhode Island. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Mariela Yeregui. Nací en Argentina, soy artista, teórica, educadora y ahora estoy viviendo en Estados Unidos. Trabajo en la Rhode Island School of Design hace casi 4 años. Y bueno, y el resto de mi carrera, se desarrolló mayormente en Argentina, pero tuve experiencias anteriores en Estados Unidos, en España. Y mi obra es una obra transitada por los lenguajes tecnológicos y también por la deconstrucción de los lenguajes tecnológicos, ¿no? Ahora me vas a ir explicando eso. Pero vos diste muchas clases a diseñadores, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Argentina. Sí, yo creo que hoy por hoy la división y la separación entre arte y diseño es algo que ya desde la Bauhaus entró en crisis, ¿no? Esa separación. Yo trabajo en una escuela de diseño y arte y la verdad es que esa separación no existe y trabajo de igual manera con un diseñador que con un artista, sabiendo que a veces hay mínimas diferencias metodológicas, pero al final hay una confluencia en cuanto a perspectivas, visiones. Me parece que hoy es muy difícil hacer esa distinción. En Argentina también trabajé en la carrera de imagen y sonido, que es una carrera de diseño, y siempre, bueno, tuve vínculo con gente de diseño y creé un espacio en la Universidad de 3 de Febrero, que es una maestría que fue pensada tanto para artistas como para diseñadores. Entonces, para mí esa separación nunca existió en mi cabeza, ¿no? Y en mi práctica tampoco. Con lo cual, sí, se mezcla todo eso. Inclusive los campos de pensamiento también se mezclan en lo artístico o en el hacer. Hoy creo que diferenciar o separar la práctica de la teoría es un discurso que ya ha sido superado, ¿no? Ampliamente. Perfecto. Vayamos, ¿querés contarme algunos de los últimos o de las cosas que estás trabajando como artista para que la gente que nos escuche tenga como una noción del tipo de cosas que haces? Bueno, empiezo por lo de ahora, si querés. Ahora, yo después de trabajar mucho tiempo con los lenguajes tecnológicos, sigo trabajando, pero lo fui integrando a otros lenguajes, ¿no? En los últimos años, lo textil empezó a cobrar mucha importancia, tal vez por una infancia muy ligada a lo textil. Y ahora mis últimas obras, bueno, la última es una obra electrotextil
hago telas en telar, que las hago yo misma, tejiendo con hilos naturales e hilos de cobre y embebiendo pantallas en el tejido donde escribo diferentes textos. La escritura también es algo muy presente en mi trabajo, ¿no? Entonces, la escritura, lo textil, y lo electrónico es algo que se hace muy visible en mis últimos recorridos. El año pasado hice otra obra que ganó un premio, un primer premio, que es una escultura, son 2 esculturas en realidad, con pequeñas pantallitas, con una es en mi diario, y la otra es exactamente igual desde el punto formal y visual, pero los textos varían, son las respuestas del chat, GPT a mis diarios. Entonces es como un díptico, que es como un contrapunto, es muy leve porque trabajo con unas micro pantallitas y la escultura es vidrio y metal y las pantallitas están como en una caja, suspendidas en una caja de vidrio y metal. Y decime, ¿cómo es esto de que el chat GPT contesta tu diario? ¿Qué le preguntaste? No, mira, bueno, es parte de un proyecto mayor, la verdad es ese trabajo es parte de un proyecto mayor, es un proyecto en el que vengo trabajando con las lágrimas ya hace 3 años, recolecto mis lágrimas y acá donde, bueno, en RISD, donde trabajo, tengo acceso a un laboratorio de microscopía, entonces estoy mirando mis lágrimas por el microscopio y estoy trabajando con las imágenes de mis lágrimas y es un trabajo que materializa en diferentes cosas, ¿no? Por un lado, estas lágrimas que estoy bordando digitalmente y por otro lado, este trabajo que fue mi diario al recolectar las lágrimas. Entonces yo fui llevando un diario del llorar, de la tristeza, de las lágrimas, y básicamente voy durante el proceso, le escribía al chat GPT líneas de mi diario y le proponía que me lo dijera a su manera. Y su manera no es tan linda como mi manera, por lo menos eso yo creo. Pero me gustaba este juego de tener a alguien que me estuviera escuchando, ¿no? Y ese alguien era el chat GPT. Pero es una especie de autoetnografía hecha en colaboración con la inteligencia artificial del chat. Sí, exacto. Pero después vos tenés otro tipo de trabajo que es con comunidades, ¿cierto? Sí, y también en el último tiempo trabajo bastante con activaciones en el ámbito comunitario, ¿no? La última fue en Bilbao, presenté un proyecto en una convocatoria, bueno, de un grupo, una asociación en Bilbao que se llama Sarián y que trabaja con el barrio, y este proyecto lo desarrollé con otra asociación que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres que viven en la calle, mujeres que son trabajadoras sexuales, todas ellas migrantes. Y bueno, y les propuse hacer un trabajo juntas, que es un trabajo que vengo replicando en diferentes contextos, adaptado a los contextos específicos, pero la idea es trabajar con activaciones electrotextiles. Entonces, durante varios encuentros muy intensivos, trabajamos y cosemos y bordamos juntas y hacemos electrónica también. Entonces, hacemos trabajos que son electrotextiles, o sea, textiles donde se embebe lo electrónico para incrustarlos en el espacio público. Entonces, en el caso de este trabajo en Bilbao, que se llamó Entretejidos, lo que hicimos con este grupo de mujeres fue, bueno, hacer pequeños dispositivos textiles con estas micro pantallitas donde cada una ponía un texto que la representara, eh, que hablara de ella, que la significara de alguna forma. Y esto lo pusimos en las calles de Bilbao, Bilbao la Vieja, con cemento, ¿no? Entonces, esto empezó a formar parte y forma parte de la arquitectura del barrio, ¿no? Como estos mensajes, como estos grafitis en formato electrotextil.
¿Y cómo fue la experiencia de trabajar con estas mujeres? Fue muy intensa, muy, muy intensa, fue muy rica, fue a la vez compleja porque ninguna hablaba castellano, alguna que otra hablaba inglés, entonces, bueno, la mayoría hablaba árabe, u otras lenguas africanas, entonces al principio era muy difícil la comunicación, entendernos con nuestras lenguas, ¿no? Y aprender a entendernos de otra forma, o sea, trascender el nivel lingüístico y poder encontrar otras formas de comunicarnos, que podía ser el dibujo o inclusive podía ser una mirada o podía ser un gesto, ¿no? Agarrarse de la mano, o sea, poder comunicarse a otro nivel. Y eso hizo que fuera mucho más intenso todo. Así que bueno, el último día que fue cuando invitamos a la comunidad a descubrir juntos estas pantallitas escondidas en la ciudad y terminábamos con una activación con una asociación feminista que nos invitó a hacer el cierre, que se llama Coloreche. Fue muy emocionante y bueno, creo que lloramos todas. Y justo hoy a la mañana, Sarián, que es esta asociación que financió el proyecto, me mandó el video de la experiencia. Así que por eso todavía no lo tengo publicado porque acaba de llegar, pero fue una muy linda experiencia. ¿Y qué tipo de devolución te dieron estas mujeres que trabajaban con vos? Mira, fue sobre todo desde el terreno de los afectos. Creo que terminamos todas como abrazadas llorando, ¿no? Porque a veces no nos podíamos comunicar con las palabras porque no nos entendíamos, y a veces los traductores de Google son un incordio, ¿no? Y difiere la comunicación, y a veces es mucho más directo abrazarse y bueno, fue para mí fue de una emoción muy grande, ¿no? Poder generar estos espacios y participar de estos espacios que son espacios de sentipensar, de encuentro, de pensar juntas y que además son muy significativos. Bueno, para ellas también pudieron conectarse con otros grupos, como estos grupos feministas, o sea que el proyecto les abrió para un montón de lados. Y esa es un poco la idea. Yo he implementado proyectos similares, uno de ellos era confeccionario textil, que lo hice en Costa Rica y en Colombia. O sea, tengo varios proyectos así y la verdad es que en el último tiempo me gusta mucho trabajar en este sentido, ¿no? Eh, Tratando de activar proyectos que después que lo termina de activar el grupo. O sea, lo único que yo hago es tirar la primera piedra y después, bueno, sigue su curso porque las mujeres se enganchan, porque necesitan, siento que a veces es necesario tener estos espacios de diálogo y de creación conjunta. Y bueno, y lo textil es un lenguaje muy habilitador para este tipo de experiencias, ¿no? Muchas de nosotras tenemos como una memoria textil de ser niñas bordando con abuelas y madres o tejiendo o haciendo actividades. Y un poco lo que a mí me pasa es que cuando yo recuerdo mi infancia textil, es una infancia donde ese espacio de las mujeres era un espacio muy de empoderamiento, ¿no? Donde se decían cosas que no se podían decir por afuera de ese espacio, de complicidad, ¿no? Así que, bueno, un poco era esa idea, rescatar esos lugares de complicidad y esos, lugares de empoderamiento. Y vos hablas también del el diseño o el arte decolonial para explicar un poco este trabajo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Un poco en el último tiempo y sobre todo cuando todavía estaba en Argentina y yo dirigía la maestría en artes electrónicas, hubo mucha inspiración de las corrientes decoloniales para diseñar ese espacio académico, ¿no? Pensando
crear un espacio de estar juntos, de crear conocimiento, de trascender un poco esta idea de lo que Paulo Freire llama el sistema bancario académico, ¿no? De mera transmisión de contenidos. Entonces fue muy importante para mí poder generar un espacio donde no se transmita, sino donde se creen, es donde se cree el conocimiento. Y para eso es vital la teoría de colonial, ¿no? Bueno, esta idea del pluriverso, del diseño de pluriverso, del que hablan tantos autores decoloniales. Bueno, Escobar es uno de ellos, que es uno de mis favoritos. Un mundo donde muchos mundos sean posibles, ¿no? Donde quepan muchos mundos. Entonces, un poco el espacio dentro de la maestría estuvo muy inspirado por eso. Y un poco también estas experiencias tienen que ver con esta idea de pluriversalidad, ¿no? Esta idea donde se pueden habilitar diferentes mundos, donde el mundo no sea un mundo homogéneo, sino un mundo diverso, donde quepan otras miradas, y también esta idea que a mí me parece fundamental dentro de la corriente decolonial, que es la idea del sentipensar, ¿no? También pensando en lo académico, que generalmente en el modelo académico más hegemónico, más occidental, el acento está puesto en el pensar, ¿no? En la razón. Y los decoloniales nos dicen que, bueno, que en realidad hay otras formas de construir el conocimiento que es a partir del sentipensar, o sea, integrar lo vincular, integrar el afecto y bueno, ¿Y eso cómo sucede? O sea, yo entiendo muy bien cómo vos te conectaste a partir de este taller que hiciste en Bilbao con las mujeres. ¿Cómo sucede en el aula? O sea, ¿cuáles son los elementos que tienen que estar ahí para armar estos espacios sentipensantes en el aula también? esto para mí es un desafío diario, porque bueno, estamos acostumbrados a modelos muy verticales y muy jerárquicos, y romper con esto es bastante complicado. Lo primero que para mí todos los años, cada vez que tengo que abordar mi nuevo curso o cada semestre, es, lo primero es algo que a mí me parece interesante, que es generar un programa abierto. Mis sílabos están abiertos y, los modifican los alumnos, los modificamos entre todos en función de lo que va pasando. O sea, estar muy atentos a lo que pasa en el entorno, a lo que nos va pasando, porque bueno, porque el entorno es dinámico y debemos poder acomodar lo que pasa en el aula a lo que pasa en el entorno, desde cambios políticos. A ver, este semestre, por lo menos acá, fue muy fuerte con determinados temas que tienen que ver con el contexto político y lo que está pasando hoy en Estados Unidos y cómo determinadas cuestiones, bueno, están siendo censuradas, bueno, en fin. Y esto entra también en discusión. Entonces, eso va modificando la forma de estructurar nuestros recorridos. También una cosa que yo hago siempre es un contrato que firmamos todos, que es un contrato horizontal, que lo hacemos entre todos, que tiene que ver con un contrato de respeto mutuo y de cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que sea una estructura bottom-up para mí es fundamental, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Porque al final vos tenés que poner las notas y tenés que poner la graduación y tenés que decidir quién pasa y quién no. Sí, pero yo creo, a ver, mi experiencia es que es muy raro que alguien no pase. O sea, cuando hay un ámbito amable, un ámbito amistoso y un ámbito motivador, es difícil que alguien no se ponga las pilas. Es difícil. La verdad es que yo veo que los alumnos trabajan de una forma increíble. Y una de las cosas que yo he eliminado son las instancias evaluadoras, o sea, porque cada vez que se hablaba de midterms, finals, era un estrés,
ya no existe más. O sea, terminemos con eso. O sea, ¿por qué generar esas instancias de estrés psicológico que no tienen sentido si se puede hacer de otra forma? Entonces, bueno, algo que trabajamos bastante es la cuestión de corazonar, ¿no? Que es un concepto también de lo decolonial. Cómo trabajar a partir del corazón también, y no solamente de la razón. Entonces, bueno, para mí es importante habilitar estos espacios vinculares y de afectos y de escuchar al otro, básicamente, ¿no? De escuchar qué le pasa y de estar cerca del otro. Esta entrevista es parte de las listas de Colonizar, Argentina y Diseño, España y Diseño, Arte y Diseño Social, Diseño Feminista, Ciudad y Diseño, Diseño con Perspectiva de Género, Educación en Diseño, Diseño Textil y Estados Unidos y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. En diseño y en arte hacemos y creamos muchos talleres, espacios de encuentro. Mariela nos dice que muchos de estos espacios son espacios de sentipensar, donde nos conectamos más allá del objetivo específico que escribimos en la propuesta. Nos conectamos con el cuerpo y el corazón. Mucho de este encuentro tiene que ver con cómo armamos la escena, cómo la facilitamos, cómo pensamos los detalles o, como dice Mariela, los gestos mínimos. Invitamos a que pasen otras cosas, no solo a través de la propuesta, sino de lo que servimos de comer, del lugar que elegimos para reunirnos, de cómo traspasamos los obstáculos, como la falta de una lengua en común o el tiempo que decidimos dedicarle a una actividad. Y el esfuerzo y las ganas de conectar se ven, y espero que en el caso de este podcast también se perciba. Sigamos ahora escuchando a Mariela, que tiene muchas más cosas para contarnos. ¿Y qué cosas hiciste al principio que te diste cuenta, esto no me está facilitando esta perspectiva, y después fuiste como cambiando de a poquito? Mira, yo cuando empecé, sí, cuando pensé la maestría, te diría a los 2 años, yo diseñé la maestría y la eché a andar en el año 2007 en Argentina, ¿no? Y el lazo con lo tecnológico era un vínculo muy fuerte. Después, eso a mí me fue generando mucha incomodidad. Inclusive el diseño curricular era un diseño que yo creo era más convencional. A mí eso me fue generando bastante incomodidad, sobre todo porque lo tecnológico tiene esta beta sumamente tecnocrática, eficientista, bueno, falocrática también. Y de a poco empecé como a meterme en esto de lo decolonial y empecé a cambiar bastante la estructura y empecé a cambiar bastante en la filosofía de enseñanza. O sea, de esto de lo que decía antes, creo que al principio la maestría estaba más marcada por esta idea de sistema bancario, ¿no? Bueno, somos un lugar donde enseñamos cosas, tiramos contenidos. Y después fue mutando hacia otro lugar. Yo ahí me sentí esta incomodidad también de dos cosas, de la forma de enseñar del sistema bancario, por un lado, y por otro lado me generaba incomodidad esta mirada tecnocrática de lo tecnológico, ¿no? Entonces se generó toda una corriente más crítica en relación a la tecnología y en lugar de tener esta filosofía más celebratoria, tuvimos una filosofía más crítica
Entonces se fueron incorporando otras teorías, otros autores, otras formas de ver la tecnología y se fue incorporando esto que era vital, que es, bueno, estamos en Latinoamérica, ¿no? No podemos enseñar esto como si estuviéramos en el primerísimo mundo. Y ahora que estoy en el primer mundo, digo, bueno, miremos a Latinoamérica porque hay cosas interesantes. Y básicamente lo interesante es la teoría decolonial y cómo la teoría decolonial se nutre de los saberes tradicionales. Entonces, por ejemplo, en mis clases hay una clase que cocinamos tamales, ¿no? Y relacionado con lo tecnológico. Y también estudian como historia del arte y del diseño de una manera decolonial. Mira, los alumnos acá tienen materias diversas. Hay profesores, sí, que tienen una mirada colonial. Yo depende de los cursos, yo tengo un curso donde sí doy algo de historia y teoría y trato de, no sé si todos los autores son decoloniales, pero al menos sí todos tienen una mirada crítica en relación al cruce arte y tecnología. Eso por un lado, por otro lado, trato de tener más autoras mujeres, porque en este campo siempre estuvimos en bastante situación de minoría, bastante invisibilizadas, entonces trato de tener referencias más equilibradas en términos de género. Y sí, a ver, yo entro en RISD porque hubo un llamado, una contratación para los diferentes departamentos de RISD, o sea, el de escultura, pintura, bueno, eh, diseño gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Querían contratar un profesional, un docente, que tuviera una mirada más decolonial y que perteneciera a algún tipo de minoría, privilegiando African American y latinoamericanos. Entonces yo me presenté, bueno, al final gané el concurso, yo me presenté para el departamento de Digital Media, que es donde trabajo, pero se supone que hubo hace 5 años atrás, fue durante la pandemia, esta idea de diversificar un poco la propuesta docente y dar cauce a algo que era era inquietud de los alumnos, ¿no? O sea, hubo un planteo de les alumnes de que, bueno, era muy homogéneo el panorama docente y que querían mayor diversidad, y ahí, entro yo. Así que, bueno, o sea, la idea era que yo, si yo entraba, tenía que traer esto o esta mirada crítica. Que ya la tenías de todas maneras, ¿no? O sea, No, claro, sí. ¿y qué te parece? Bueno, ahora, dadas las condiciones, ¿cuáles son las oportunidades para seguir avanzando con esta propuesta de colonial, tanto en el aula como, ¿no?, en tu propia práctica? Vivimos en mundos muy, muy difíciles. Yo soy una optimista escéptica en general, ¿no? No me resigno a ser negativa, tengo de por sí una visión positiva de las cosas, pero al mismo tiempo no me la creo del todo y ahí me viene el escepticismo. Por eso me defino como optimista escéptica. Yo, en el fondo, estoy convencida de que necesitamos estos gestos menores, estos pequeños lugares de activación para generar pequeños cambios que se podrán multiplicar y multiplicar y un día el mundo será feliz. Y ahí me viene el escepticismo porque me parece que eso no va a suceder. Entonces, viste, me balanceo de un lugar al otro. Yo sigo haciendo mi trabajo y trato de seguir generando proyectos. También hice un proyecto el año pasado con mujeres latinas aquí en Providence, también con Electrotextil, fue muy hermoso ese proyecto, ahí apoyado por el Museo de RISD. Fue una muy linda experiencia, o sea, continúo y me gusta trabajar en el ámbito comunitario, no solo por un interés personal, sino porque desde el fondo estoy convencida
que algo puede cambiar, ¿no? O sea, o quiero convencerme de que algo puede cambiar, ¿no? Muy bien. Y decime una cosa, ¿qué nos recomendás leer, escuchar, mirar en este ámbito, ¿no? En esto del arte, diseño, educación en diseño y arte decolonial. Bueno, hay tantas cosas. Bueno, mencioné a Arturo Escobar. Para mí Escobar siempre es como muy inspirador. Creo que es el más recomendado en mi podcast. Aparte lo entrevisté. No, a mí Escobar me encanta, me gusta mucho. También me gusta mucho Silvia Rivera Cusicanqui, la leo bastante. Para mí es muy inspiradora. Escobar y Rivera Cusicanqui son mis pilares, ¿no? Están siempre ahí. Siempre me salvan, ¿no? Me salvan las papas porque de alguna forma dicen lo que de manera maravillosa, lo que tal vez yo no podría decir de esa manera maravillosa. Entonces les tomo prestados sus palabras, ¿no? A ver, tampoco lo de colonial es homogéneo, porque si se homogeneiza dejaría de ser de colonial, ¿no? Entonces sería una contradicción en sí misma. Entonces, por ahí uno no tiene un autor de colonial, pero tiene cosas que pueden estar dialogando con las teorías decoloniales. Entonces, el panorama es muy abierto. Yo estoy leyendo mucho que no es decolonial, pero yo encuentro puntos de contacto, ¿no? Una autora canadiense que se llama Erin Manny, me gustan mucho sus teorías, y ella tiene un libro que es precioso que se llama The Minor Gesture, el gesto menor, que es muy lindo. Es artista, es educadora, es teórica, y ahí hay cosas que si bien no se autodefinen como decoloniales, puedo vincular con formas de pensar por fuera, formas de pensar fronterizas, ¿no? En los bordes, en las fronteras, que de eso se trata también lo de colonial, de quedarse en las fronteras, quedarse por fuera de lo hegemónico. ¿Y qué le recomendarías a la Mariela joven que recién termina la universidad y está pensando qué hacer y cómo sigue esto? Entonces, mira, le recomendaría que viajara, o sea, yo viajé mucho, la verdad es que viajé mucho, pero viajé más tarde. Yo le recomendaría que se tome como 2 años para andar dando vueltas y nutrirse y ver otras cosas y conocer otras cosas para salir del pequeño terrenito, ¿no? En el que uno, sobre todo cuando uno es estudiante, estuvo en su terrenito, ahí en ese terrenito seguro, y le falta como esa visión más global. Yo le recomendaría que viaje, que salga, que conozca otras cosas y que después, bueno, a partir de eso repiense su campo profesional, ¿no? A partir de nutrirse de esas experiencias. Un poco es lo que yo lamento no haber hecho, o sea, eso le recomendaría básicamente lo que no hice y que hoy a la distancia digo, uy, hubiera estado bueno. Después viajé un montón. Sabes que en Finlandia los chicos entre el secundario, cuando terminan el high school, o sea, como el secundario, y la universidad, se toman un año sabático. A mí me parece maravilloso, como para pensar el próximo paso, o para, bueno, para trabajar o para mirar los pajaritos, no sé, lo que quieran. Algunos viajan, obviamente, otros trabajan. Sí, bueno, mis hijas están terminando la high school y una de ellas tiene una amiga de Argentina y decidió, ahorró y está dando vueltas por Europa y está trabajando de mesera para seguir el viaje, ¿no? Y se toma un sabático. Y le decía a su mamá, qué genial, la verdad, me parece genial, genial, lo mejor que podría haber hecho. No hay apuro, ¿no? Es el mensaje. Sí, sí. También esto de los romper con este vértigo del mundo actual, ¿no? Como que venimos como a una velocidad tremenda, ¿no? Y me gusta mucho también estos autores que hablan del movimiento lento, ¿no? Como ralentizarnos. Bueno, muchas gracias por la entrevista.
Lo decolonial no es homogéneo, porque si se homogeneiza, dejaría de ser decolonial, nos dice Mariela. ¿Qué mejor manera de terminar este primer episodio de esta serie, entendiendo que vamos a explorar en diálogo varias otras perspectivas de entender lo decolonial en el diseño? Queremos aprender de diferentes artistas y diseñadoras que aportan a lo decolonial, que hablan, escriben y crean desde las decolonialidades. Las entrevistas para esta serie ya están hechas, pero siempre nos gusta saber de ustedes, a las que no entrevistamos y están explorando este tema. Si sentís que tu trabajo le habla a lo decolonial, nos puedes escribir y ofrecerte para una entrevista o contarnos a quién te parece que tendríamos que entrevistar. Algunos temas volvemos y supongo que este va a ser uno de esos temas recurrentes del podcast. Me gusta que se apropien de la plataforma y quieran influir qué pasa, a quienes entrevisto. Me gusta sentir que no estoy haciendo este podcast sola y que a varios les importa qué voces escuchamos o cuáles dejamos de escuchar sin querer. Tenemos algunos colegas que nos tienen en el radar y cuando escuchan de algo maravilloso, se conectan conmigo. De estos colegas necesitamos más, sobre todo que vengan de nuevos rincones que todavía no escuchamos mucho. Queremos poner el micrófono en esos rincones y amplificar susurros. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.